Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. En la tarde de hoy estamos listos y prestos y nosotros instalados aquí desde el coronel Carlos Garcete para lo que va a ser el partido de definición entre el Río Salado y el Agua. Mi querido Tony, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para la audiencia de Limpio Digital. Arrancamos una jornada más, una jornada fría, definiendo para conocer al último elegido para lo que va a ser las finales de la Liga Limpeña. Muy bien, señoras y señores, nosotros ya estamos listos y prestos para lo que va a ser en instantes para arrancar este partido de definición. Hoy sí o sí vamos a saber el próximo rival que el Guaraní lo está esperando ya en finales para lo que va a ser un partidazo en la tarde de hoy. Así mismo, Cristian, la definición del domingo, una definición en la última jugada prácticamente del Guaraní para poder sellar su clasificación a la final que ya está esperando. Seguro los muchachos del Guaraní nos están viendo en el canal de YouTube, bueno, después de la práctica. Muy bien, así que le enviamos un abrazo grande a los amigos del Guaraní que están ya conectadísimos con nosotros en la tarde de hoy, así como todo limpio y el país expectante a lo que va a acontecer en la tarde de hoy en este gran encuentro, Tony, para disfrutarlo a través de Limpio Digital TV. Así mismo, muchísimas gracias a la gente ya que desde temprano nos estaban consultando qué horario estábamos arrancando. Ya gracias por sumarse a nuestro trabajo periodístico. Hoy arrancamos con un día frío. El fin de semana teníamos un poquito de calor y hoy ya arranca otra vez la etapa de frío. Muy bien, un fresco, el viento que lo hace sentir más a pleno, más aún nosotros instalados acá desde la gradería, bien en lo alto, para llevar la transmisión. Como vemos, señoras y señores, lo va a mover el conjunto de Nanagua, esperando los últimos detalles. Lo vemos al árbitro principal hablando con el presidente. Vamos a ver qué le está diciendo, ultimando detalles, Tony, para que puedas ponerse en marcha esto. Bueno, lo que le está indicando, creo que el cuarto árbitro, es que la gente que está en ese sector va a tener que salir indefectiblemente. Tenemos un palco de autoridades en el sector del césped, en la zona baja, y el cuarto árbitro le está diciendo que no hay posibilidad de que queden ahí. Te indico que el cuarto árbitro es David Ojeda. El árbitro principal del partido es Derlis López, asistente 1 José Cuevas y Julio Aranda es el asistente número 2. Muy bien, señoras y señores, cada vez falta menos para que se pueda poner en marcha en lo que va a ser este partidazo en la tarde de hoy. Impresionante la cantidad de gente ya que se van sumando con nosotros en la tarde para disfrutar de este tremendo encuentro, lindo encuentro para disfrutarlo a través de la plataforma de Facebook, del canal de YouTube y todas las plataformas que lo tenemos habilitado, Tony, en la tarde de hoy para que la gente pueda estar conectadísimo con nosotros. Así mismo, y el equipo de Río Salado arranca con Adolfo León, Alberto Jiménez, Erasmo Aricayé, Gilberto Martínez, Marcelo Sánchez, Guillermo Martínez. Muy bien, señoras y señores, lo autorizó el árbitro y se pone en marcha. Balón para atrás, donde vemos para levantar a Alonso. Pelota que la juega larga, el Colo que intenta salir. Lo vemos a Pirayú, que puntea el balón Galeano de cabeza, señores. Y para salir desde el fondo del conjunto de Nanagua. Balón que se viene por línea de costado y va a corresponder salida lateral. ¿Puedes decirnos todo, Tony, ya también? Sí, me quedé en Guillermo Martínez, Santiago Acosta, Fernando López, Hernán Galeano, Edil Silvero y Francisco Vera son el 11 titular del Río Salado. Muy bien, señores, lo tiene el conjunto del Río Salado, moviendo para atrás con el Colo. Vamos a ver qué hace, lo hace bien. Intenta avanzar, balón para arriba, intenta de cabeza. Se perfila Sánchez de vuelta dentro del área y lo saca bien de cabeza el conjunto de Nanagua. Lo vemos a Mesa con el balón que intentaba. Lo vemos, vuelve a meter Martínez, balón para arriba para salir desde el fondo. Erasmo Aricayé de cabeza, López que intenta aguantar. Vamos a ver. Ahí lo tiene Ezequiel jugando para atrás, para el compañero que mueve Villalba desde el fondo. Pelota que la juega larga, Tacuara que intenta dominar, pero Aricayé ahí lo juega para atrás. Para reiniciar la jugada vino por el sector derecho para el Colo. Vamos a ver qué hace el Colo. Mete el freno, decide jugar para atrás, de vuelta el balón. Ahí lo vemos a Aricayé, que levanta la pelota y la juega larga. Recupera de muy buena manera Ezequiel, moviendo bien para Mesa. Vamos a ver qué hace Mesa. Recupera López, lo tiene Fernando López al ras del suelo, moviendo bien el balón, lo tiene el conjunto del Río Salado. Vera con el balón, jugando para Fernando López, abriendo para Sánchez por el sector izquierdo, avanzando el conjunto del Río Salado. Vamos a ver, tiene espacios. Sánchez mete el freno, decide jugar para atrás con Edil, que reinicia la jugada con Fernando López, que se le escapa la pelota, pero lo vemos al capitán, que devuelve la pelota para Fernando López. El capitán lo tiene bien Martínez.
Aricalle con la pelota. Lo tiene Erasmo. Vamos a ver, decide jugarle larga el balón. Intenta salir desde el fondo de pecho para atrás para el arquero Alonso, que se queda con el balón. Te digo el 11 de Nanagua. Tobías Alonso en el arco, José Villalba, Braz Armoa, Matías Pereira, Juan Páez, Rodrigo Esquivel, Ronnie Bogado, Ezequiel Bogado, Lisandro Aranda, Oscar Maldonado y Damián Mesa. Muy bien, señores, lo tiene el conjunto de Nanagua por el sector izquierdo, moviendo bien el balón. Vamos a ver, intenta aguantar. Juega para atrás y retrocede bien Aranda para reiniciar la jugada desde el fondo. Hoy lo vemos a Tobías Alonso, que levanta la pelota y la juega larga. Tacuara que lo baja bien, señores. Ahí lo vemos a Mesa. A Mesa, y si se anima a Mesa, intenta avanzar, pero Sánchez lo roba bien. Y lo vemos rápidamente a Fernando abriendo el sector izquierdo. Sánchez intenta picar. Ahí lo vemos a Villalba que se adelanta. Fernando López que decide jugar para atrás con el capitán Martínez. Abriendo por el sector derecho para el Colo. Que lo tiene el Colo. El Colo con Pirayú Martínez. Martínez con la pelota. Tenta el ras del suelo. Recupera Nanagua. Tenta aguantar. Gira. Bogado. Ronnie. Bogado que intentaba. Recibe la falta y va a corresponder tiro libre para el conjunto de Nanagua. Cristian, dos cambios también hoy marcados en la saga central de Nanagua. Se reestructuró la saga central. Blas Armoa titular. Y también está Juan Páez, que ingresa también en condición de titular. Hoy Oscar Candia es el que va a banca. Muy bien, señores, lo va a autorizar el árbitro. Ahí lo vemos a Armoa que levanta la pelota. Mesa que intentaba, balón que se va a perder por línea de fondo y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Río Salado, Tony. Así mismo, y no lo vemos a Luigi en la banca. Evidentemente la lesión del domingo pasado fue importante, por lo cual ya no está hoy. Hoy ingresó José Ramírez en la banca. José Ramírez es el que el año pasado estuvo en el Río Salado y convirtió ese gol. Creo que fue en la primera final, no recuerdo bien. Sí, la gente me va ayudando un poco también. Muy importante también en el campeonato del año pasado del Río Salado. Exactamente. Muy bien, señores. Y lo vemos para sacar por el sector izquierdo con el número 10 a Matías Pereira. El lateral por el sector izquierdo, un poquito más para atrás, le pide el árbitro principal a Matías Pereira. Ahora sí, se le muestra Bogado. Ronnie también. Vamos a ver, decide jugarla al borde del área. Intentaba Tacuara, pero había infracción y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Río Salado. Para colocarlo vemos a Erasmo Aricalle. Aricalle con la pelota. Decide jugar con el León. Abriendo por el sector izquierdo Martínez. Casi le escapa Martínez. Con Fernando López. López con el balón. Decide reiniciar la jugada desde el fondo con Adolfo León. Con Erasmo Aricalle. Tacuara en la marca. Pelota para arriba. El que intentaba. Galeano que intenta avanzar. Cae al piso. Recibe la falta. Y va a haber tarjeta de amonestación, señores. Amonestado Páez en el conjunto de Nanagua. Una falta sobre Galeano, que lo hemos sentido dentro del campo de juego. Hernán Galeano que recibe la falta y va a corresponder tiro libre. Páez que recibe la tarjeta de amonestación y una buena posibilidad, Tony, que lo va a tener el conjunto del Río Salado de pelota parada. Bueno, muy temprano también la tarjeta ya en la saga central de Nanagua. Sabemos la velocidad de Río Salado, que en cualquier momento va a tener opciones. Entonces es importante tener o tratar de mantenerse sin tarjeta durante, aunque sea el primer tiempo. Sí, señor. Ahí lo vemos. Para levantar la pelota a Fernando López. 2 en la barrera. Alonso dando indicaciones desde la portería. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Posibilidad que lo tiene el conjunto del Río Salado de pelota parada. Fernando López para levantar el balón. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, va López. Fernando, balón para arriba, dentro del área. ¡está! Y por poquito, pero creo que ya había falta dentro del área. Lo vemos al árbitro principal dando indicaciones y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto de Nanagua. Una buena que tenía de pelota parada el conjunto del Río Salado. Así mismo, la pelota parada que ya lo conocemos el Río Salado, que es muy trabajada y muy estudiada también por el club azulgrana. Ahora se dio la primera opción, pero ya hubo una falta previa. Muy bien, señoras y señores. Ahí lo vemos a Tobías Alonso
para colocar el balón y salir desde el fondo. El conjunto de Nanagua lo autoriza el árbitro Alonso para la salida desde el fondo, desde la portería para el Nanagua. Ahora sí, va Alonso. Pelota que la juega larga. Tacuara que no llega. Aricalle que deja correr el balón en las manos de León, que se queda con la pelota desde el fondo. El portero que decide salir con el capitán. Salir con el capitán por el sector izquierdo. Martínez. Se le muestra Pirayó. Ahora con el capitán. Intenta salir. Mesa recupera. Mesa para Ronnie. Se le escapa la pelota. Fernando López que intenta. Bogado intenta meter el balón. Pirayó que lo revienta desde el fondo. Lo devuelve bien de cabeza desde el fondo. Esquivel. Vamos a ver. Lo tiene Fernando López. Abriendo para Sánchez por el sector izquierdo para avanzar. El conjunto del Río Salado, balón para arriba, intenta dominar Vera, jugando para atrás con Acosta. Lo vemos a Pirayú Martínez, se le muestra el Colo, para él el balón, el Colo que intenta levantar, balón que se desvía. Lo pelean arriba, el Colo que intenta dominar, la pelota que se pierde por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el conjunto de Nanagua por el sector izquierdo. Por el sector izquierdo es la zona donde está atacando, el sector derecho para el Río Salado está atacando mayormente el Azulgrana con un muy conectado Colo, como lo fue el domingo pasado, Cristian. Sí, señor, el Colo Jiménez. Lo vamos a Fernando López con la pelota. Vamos a ver, justamente intentaba jugar con el Colo, pero lo corta bien y con lo justo, señoras y señores, Aranda. Y va a corresponder salida lateral por el sector derecho para el Río Salado. Estuvimos realizando el equipo del 11 ideal de lo que para nosotros fue el partido del fin de semana. Tal vez hagamos un equipo ideal también de este encuentro del día de hoy, donde en breve te voy a contar un poco, a ver qué la audiencia nos está comentando, también quién nos dice. Ok, la audiencia que nos puede ir ayudando ya también. El Colo, pelota al ras del suelo, ahí lo saca bien desde el fondo el conjunto de Nanagua, intenta aguantar pero se adelanta Erasmo Aricalle, aprieta Tacuara, Aricalle que decide reiniciar ahí la jugada desde el fondo con León, desde la portería que levanta la mirada, ahí lo tiene Adolfo León desde el fondo, se perfila. Pelota para arriba, lo van a pelear, intenta Galeano, se adelanta de cabeza, acelera Martínez, Mesa en la marca, vamos a ver, intenta salir el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo, sobre línea de fondo, se le muestra a Sánchez, banderín levantado, había infracción, reclama el público de Nanagua y corresponde tiro libre para salir el conjunto de Salado desde el fondo por el sector izquierdo, mi querido Tony. Así mismo, el equipo ideal Central Ofertas, que gracias a Central Ofertas podemos elegir a los 11 más importantes del fin de semana pasado de la semifinal vuelta. En el arco, Víctor Rodríguez, por derecha Alberto Jiménez, la saga central de Guaraní, Elías Fernández con Freddy Parodi, por izquierda Marcelo Sánchez del Salado en el medio campo, Tiago Cáceres del Guaraní, Danilo Coronel de Guaraní, Fernando López de Salado y Óscar Esquivel de Guaraní. Y en la delantera, Hernán Galeano y Eder Silvero, que es uno de los máximos artilleros también del campeonato. Muy bien, señoras y señores. Y vamos a ver, como dijiste, Tony, si se puede hacer de vuelta de hoy, ¿verdad? De este encuentro de esta tarde que estamos disfrutando entre el conjunto del Río Salado y el Nanagua. Así mismo, muchísimas gracias también a Nelson Achar, que está sintonizándonos también por YouTube. Muy bien, señores, intenta salir desde el fondo el conjunto de Nanagua. Mesa que intenta quedarse con la pelota. Pirayú Martínez en la marca. Mete el freno Mesa. Ahí lo tiene Damián. Vamos a ver. Decide jugar para atrás, señores. Matías con el balón. Pelota para arriba. Ronnie Bogado que intenta. Se le escapa el balón. Lo vemos a Fernando López con la pelota. López que levanta. Ahí la juega y lo corta bien de cabeza desde el fondo el conjunto de Nanagua. Pereira con el balón. Pereira que intentaba. Muy fuerte el pase. Va a quedar en las manos del portero León, que juega rápidamente con el capitán Martínez, que va saliendo por el sector izquierdo. Se le muestra a Sánchez, de frente lo tiene a Fernando López, al costado a Pirayú Martínez, decide levantar la pelota, la juega larga, y lo vemos a Villalba, que se queda con el balón. Villalba iba apretando Vera, balón para arriba, Bogado que intentaba, ahí banderín levantado, intentaba Tacuara, pero estaba en posición adelantado, iba a corresponder salida para el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo. Partido que está empatado, señores. 0-0, partido de definición, mitad de semana. Liga Limpeña de Fútbol aquí desde el Coronel Carlos Garcete.
Y recordemos que con este resultado tendríamos penales. Hoy se define al último finalista de la Liga Limpeña, sí o sí. Muy bien, señores, lo vemos al Colo. Jiménez, abriendo por el sector derecho. Acosta con la pelota, intenta recuperar Nanagua, pelota para arriba, Mesa que intentaba llegar, pero habría infracción de Martínez, de Pirayú Martínez, que va a recibir la tarjeta de amonestación. El primer amonestado es Río Salado. Sí, señor. Creo que es Páez el que está... Sí, Páez es el... ¿No el que recibió la amarilla? No, es el 16. Sí, es Aranda. Creo que Páez fue el que recibió la tarjeta de amonestación en Nanagua. Y ahora Pirayú Martínez en el equipo del Río Salado. Muy bien. Igualdad en tarjetas. Sí, señor. Lo vemos a Tobias Alonso. Lo autoriza el árbitro principal, Alonso, para levantar la pelota. Vamos a ver. Balón para arriba, al borde del área. Tacuara que intenta, lo saca bien desde el fondo del conjunto Río Salado. El ras del suelo. Tacuara intenta aguantar, se le escapa el balón. Ahí lo vemos rápidamente a Acosta. Buscando a Galeano. Llega Galeano. Va a recuperar el conjunto de Nanagua que juega para atrás. Para reiniciar la salida desde el fondo. Balón para arriba. Galeano que intenta recuperar de vuelta, señores. Aranda. Balón para arriba. Sánchez vuelve a meter de cabeza. Intenta salir. Villalba. Ahí lo vemos que acelera el conjunto de Nanagua por el sector derecho. Vamos a ver qué hace Villalba. Lo hace bien. Intenta avanzar. Martínez en la marca. El capitán que lo saca desde el fondo. Pirayú que levanta la pelota. Buscando rápidamente a Vera. Ahí lo tiene Vera. En el medio campo por el sector derecho jugando con Fernando López. López con el balón. Pirayú Martínez. Abriendo por el sector derecho el Colo que acelera. Muy fuerte el pase. Por poco llega, pero no. Va a corresponder salida lateral para el equipo de Nanagua por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Pereira. Matías Pereira para la salida lateral. Hablando con el asistente. Ahora sí lo va a autorizar el árbitro. Creo que van a cambiar de pelota. Muy bien, ahora sí. Deja a un lado el balón con el que iba a jugar. Y ahora Pereira para la salida lateral para el conjunto de Nanagua por el sector izquierdo. Pelota que la juega larga. Tacuara. El Colo. Intenta aguantar. Aranda recibe la falta de Acosta. Y va a corresponder tiro libre. Partido muy cortado por el momento, Cristian, tratando también de cada equipo de encontrar totalmente diferente a lo que vimos el domingo. Sí, totalmente diferente. Creo que el domingo pasado Salado salió a buscar desde el primer minuto, consiguió marcar la diferencia. Ya prácticamente a los 10 minutos ya estaba ganando 2-0. Y hoy vemos un poquito más gustado el encuentro. Balón para arriba, dentro del área, lo sacan a medias, lo vemos Abogado. Abriendo para Pereira por el sector izquierdo. Intenta meter al ras del suelo. Mesa que intenta dominar. Lo recupera el conjunto del Río Salado para salir. Vera que levanta el balón. Ahí lo vemos a Sánchez. Que mete en la pelota larga. Y lo corta bien Villalba desde el fondo. Intenta Ronnie. Ahí lo vemos a Fernando López. Recupera el conjunto de Nanagua. Señores, Villalba intenta avanzar. Cae al piso. No hay falta, dice el árbitro. Avanza el equipo del Río Salado. Pero con lo justo, señores. Páez, que la juega larga y el balón se queda en los pies del portero León, que juega con Erasmo Aricayé. Abriendo por el sector derecho para el Colo. Alberto Jiménez, Pirayú, el Colo de vuelta para atrás. Con Adolfo León, que levanta la pelota. Ahí lo van a pelear arriba. Vera que intenta. No llega Ronnie. Ahora sí Ronnie levanta el balón. Ahí lo vemos a Tacuara. Aricayé que saca desde el fondo de cabeza. Fernando López. Abriendo para Sánchez que devuelve para Fernando López. Lo mueve el conjunto del Río Salado. López avanzando el medio campo. Abriendo por el sector izquierdo el balón. Ahí lo vemos a Rodrigo en la marca. Sánchez con la pelota. Ahí lo tiene Río Salado. Vamos a ver si lo descarga. Ahora sí, balón por arriba. Vera que intentaba. Lo saca de cabeza el conjunto de Nanagua. Intentaba, pero se le escapa el balón. Pero corresponde lateral para el conjunto del Río Salado. Con esta nueva formación de Nanagua, la saga central, lo vemos otra vez volver a Armoa, que está sólido en la defensa, que es uno de los experimentados también en el equipo de Nanagua. Hace varios años que juega en ese puesto, lo conoce muy bien y está haciendo un trabajo espectacular. Ahí le vemos el Colo, que baja el balón jugando para atrás con Aricayé. Erasmo con Alberto Jiménez, el Colo intenta levantar el balón, pasa de todos, lo saca desde el fondo el conjunto de Nanagua. López que lo vuelve a meter de cabeza, señores. Ezequiel
Mesa, Damián, jugando para Villalba. Ahí lo tiene Villalba intentando salir, va en Vera, acelera Sánchez y llega, no se fue el balón. Ahí lo tiene Sánchez, moviendo para Vera, banderín levantado, ahora sí, se fue la pelota y va a corresponder salida lateral, señores, para el equipo de Nanagua por el sector derecho. Decide jugar para atrás, el balón, pelota que la juega larga, lo devuelve bien de cabeza. Martínez, balón para arriba, saca desde el fondo del conjunto de Nanagua. Ahí lo pelea, intenta aguantar, pues lo tiene el Colo. El Colo, levanta el balón, Galeano, se le escapa la pelota. A ver, ¿había mano, Antonio, infracción? Mano aparentemente hubo. Muy bien, señores, va a corresponder tiro libre para el conjunto saladeño. Una buena posibilidad que lo va a tener de pelota parada. Ahí lo vemos a Fernando López colocar el balón desde el arco. Tobías Alonso a los gritos dando indicaciones. Creo que van a haber dos en la barrera, Ronnie y Mesa. En la barrera del conjunto de Nanagua. Se le acerca Acosta para charlar con Fernando López. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiene una buena el conjunto del Río Salado de pelota parada. Tiro libre, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Va Fernando. Va López, balón para arriba, dentro del área, intenta de cabeza arriba, lo vuelven a pelear, el Colo que intentaba, banderín levantado, señores. Ya estaba todo anulado, Tony. Ahí va a corresponder salida desde el fondo para el equipo de Nanagua. Cada pelota, cada tiro libre ejecutado por López, por Fernando López, es de peligro para el arco defendido por Tobías Alonso. Esta jugada terminó en aparentemente una falta. Viste un offside, Cristian. Y me imagino que habrá cobrado la falta, ¿verdad? En la falta... De tantos empujones que había en el área. No he visto personalmente contra quién, pero quedó un jugador de Nanagua tendido dentro del campo de juego. Hoy vimos levantar el banderín, el asistente y el árbitro principal que cobró ahí la falta y ahora lo autoriza para que saque Alonso. Para que lo saque Tobías. Jugando por el sector derecho, pelota fuerte, no llega el compañero Rodrigo que aceleraba, pero corresponde lateral y lo hace rápidamente. El conjunto del Río Salado, Pirayú Martínez con el balón, intenta avanzar, se le muestra a Costa, decide jugar al Colo, pero ya había falta de Ronnie, dice el árbitro principal, y va a corresponder tiro libre para el equipo de Salado. Bueno, los amigos de YouTube también que nos dicen, Lucas Alfonso debió estar en el equipo ideal, y evidentemente que tenía que estar, pero solamente 11 podemos agregar. Y es lo que ocurrió. Es complicado a veces esa elección, Cristian. Sí, señor. Estuvimos debatiendo todos estos días. Por eso también el día de hoy sacamos de la mañana. Claro. Sí. Ahí nos pueden ayudar la gente ahora de este partido para poder volver a hacerlo. ¿Está bien? Fernando López con la pelota. Acosta. Acosta que levanta dentro del área. A ver, está. ¡Gol! Río Salado que abre el marcador, señores. Mira por el primero. Río Salado 1, Nanagua 0. Golazo, qué golazo se mandó Vera para abrir el marcador aquí en el Coronel de Carlos Garcete y darle el primero al Río Salado. Tremendo golazo, señoras y señores. De Vera, Francisco, que metió en la mague. Lo hizo de muy buena manera, una definición tremenda, señores, que lo festeja con todo el público que está presente aquí en el Coronel Carlos Garcete. Río Salado que lo está ganando por 1-0 y quiere anotar su nombre en las finales del campeonato de la Liga Limpiña de Fútbol. Y como se dice vulgarmente, le bailó al arquero. Sí, señor, tremendo. Lo de Vera, intenta salir Nanagua, pelota que vuelve a meter Sánchez, que vuelve a recuperar para el conjunto de Salado. Fernando López con el balón. Para arriba, le hizo Fernando. Ahora sí, balón para arriba. Buscando, intenta salir Villalba desde el fondo. Al ras del suelo, Ronnie abriendo para Rodrigo. Vale, pase y corresponde lateral para el conjunto del Río Salado. Y lo va a hacer por el sector izquierdo. Y lo vemos a Sánchez, que se prepara para la salida lateral. Nuestro compañero Hugo Manrique, que hace unos meses sufrió un accidente, estaba viéndonos desde su domicilio por el canal de YouTube también. Muy bien, señores, al amigo Manrique le enviamos el saludo y pronta recuperación
a nuestro compañero de laburo para que pueda estar ya con nosotros dentro de poquito de vuelta a acompañar a la selección. Sí, inició el programa de 3 de 2 y después justo se fue y... Sí, señor. o tú quedaste en auto. Muy bien, a nuestro amigo Manrique le envió un abrazo grande. Está conectado con nosotros en la tarde de hoy, como muchos amigos más también que se van sumando en la cobertura en vivo. El Colo que intenta, aprieta, ahí lo vemos al Gallo que intentaba aguantar, ahí lo vemos a Tacuara que intenta avanzar, Pilayú Martínez que recupera, sale desde el fondo, Bogado que se adelanta, jugando con Ronnie, lo tiene en Nanagua. Ronnie con Bogado, lo hace bien, intenta filtrar, acelera por el sector izquierdo, vamos a ver si llega, pero estaba el banderín levantado, iba avanzando Aranda, pero estaba todo anulado, señores. Y va a corresponder salida desde la portería para el equipo del Río Salado. Mira, Cristian, esta imagen también de nuestro amigo Richard Bani, la estaba viendo desde Bilbao, Países Vascos, España. Mira un poco lo que es el Pini seguro también de los aficionados del Salado que están viendo esta transmisión desde algún punto del mundo. Muy bien, muchísimas gracias a la gente que se van conectando con nosotros. Nos van enviando las fotos, los videos. Así que muchísimas gracias a la gente que se van sumando. Acosta, levanta la pelota. Balón que cruza de todos, no llega para nadie. Se va a perder por línea de costado y va a corresponder salida al lateral desde el sector derecho para el conjunto de Nanagua. Que lo va a hacer, si no me equivoco, es Villalba. Vamos a ver. Ahora sí lo autorizó el árbitro. Balón para atrás. Reinicia desde el fondo Nanagua intentando salir por el sector derecho. Pelota para arriba. Maldonado intenta de cabeza. Abogado vuelve a meter. Ahí lo vemos a Rodrigo por el sector derecho. Mete el freno. Intenta girar. Cae al piso. Ahí falta, dice el asistente con el banderín levantado. En la marca estaba Sánchez y corresponde tiro libre, Tony, por el sector derecho para el conjunto de Nanagua. A pesar de estar cayendo 1-0, el Nanagua sigue buscando, sigue tratando de hacer fútbol para poder llegar al arco defendido por León. Sí, señor. Lo va a autorizar el árbitro. Ahora lo tiene de pelota parada el conjunto de Nanagua. Por el sector derecho, 3. Se van a quedar, 2 en la barrera. Dando indicaciones León desde la portería. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre para el equipo de Nanagua por el sector derecho. Autorizó el árbitro. Balón para arriba. Ahí lo saca Martínez a media. Intenta Rodrigo. ¡Oh! Y por poquito, señores. Pero ya estaba el banderín levantado de vuelta. No hubo banderín levantado. Muy bien, señores. Va a corresponder salida. Saque de arco. Para el conjunto del Río Salado desde el fondo. Lo va a autorizar el árbitro. Una buena, señores. El conjunto lo tuvo. De Nanagua, una buena jugada. Balón que se perdía el palo izquierdo del portero Adolfo León, que ahora saca desde el fondo. Sánchez que intenta, vuelve a meter por el sector derecho el balón. Pasa de mesa, Tacuara que intentaba, lo vemos a Rodrigo con el balón. Rodrigo que se perfila, levanta el balón dentro del área. Ahí lo vemos al Colo sacar desde el fondo. López que vuelve a levantar el balón y se va a perder por línea de costado, señores, y va a corresponder lateral para el conjunto de Nanagua. Ahí lo autoriza el árbitro. Balón que lo busca Maldonado, que intenta aguantar. Maldonado jugando para atrás, intenta avanzar. El equipo de Nanagua va a Tacuara, sigue Tacuara. Costa que puntea el balón. Fernando López con Vera. Vera que intenta, se le escapa la pelota y se pierde por línea de costado y es lateral. Y lo va a hacer rápidamente el equipo de Nanagua. Ahora que deja el balón para el compañero. A ver, un poquito más para atrás, le dice el árbitro, se le muestra a Ronnie. Lo tiene Abogado un poco más para atrás, decide buscar a Mesa. Escapa el balón, señores. Y va a salir el conjunto del Río desde el fondo. López de cabeza, Galeano que intenta, Vera. Va a recuperar el equipo de Nanagua, Abogado. Acosta se adelanta, puntea el balón. Pelota que la juega larga y se va a quedar con Alonso para salir desde el fondo. Iba acelerando Silvero, pero la pelota se queda en las manos. Para levantar Tobías Alonso desde el fondo, el portero del equipo de Nanagua. Balón para arriba. Lo devuelve bien Martínez de cabeza. Balón que se va a poner por línea de costado y corresponde lateral. Rodrigo que deja para el compañero. Lo vemos a Ronnie. Ronnie moviendo el balón. Hace indicaciones, sí señor. Ahí lo vemos al asistente con el banderín levantado. Hubo mano. Y va a corresponder tiro libre, señores. Para el equipo de Nanagua. Por el sector derecho, lo vemos a Ronnie colocando la pelota para levantar el balón. Un poquito más para atrás le pide a Galeano.
Muchas gracias a la gente que se suma por YouTube, también a nuestro amigo Renzo Pavón, que está viendo ahí desde su lugar de trabajo, pero no tuvo permiso para venir, nos dice acá mensaje. A todos los que están laburando a estas horas le enviamos el saludo correspondiente. Balón que va desviado en la barrera. López que intentaba, lo pegó mordida dentro del área. La pelota pasa de todos. Ahora sí, un sofocón en el fondo del Río Salado. Acosta que intenta dominar la pelota jugando con Alberto Jiménez. Que intenta avanzar. Hay falta, dice el árbitro. Falta sobre Aranda. Y va a corresponder tiro libre, Tony, por el sector izquierdo. Lo vemos rápidamente a Ronnie para colocar el balón. Y lo busca el Nanagua, lo está buscando. Probablemente pueda darse en algún momento también el gol de Nanagua. Él lo está buscando y esta vez lo va a intentar de pelota parada. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. Bogado. Ronnie. Para levantar el balón. Pelota dentro del área. El Colo que lo rechaza de cabeza. Lo vemos correr a Rodrigo. Ahí la pelota que se pierde por línea de costado y es lateral, señores. Para el conjunto de Nanagua. Pelota que le deja para el compañero. Para la salida lateral. Ahora sí. Balón que lo busca Tacuara. Maldonado. Martínez en la marca. Sánchez también. Avanza el conjunto de Nanagua. Intenta rechazarlo. Hace medias. Galeano que intenta llegar. Sánchez que acelera. Vamos a ver si llega. Sí, señor. Sánchez con el balón. Bogado. Vuelve a recuperar para el equipo de Nanagua que lo tiene por el sector derecho en el medio campo. Intenta a ver. Sánchez en la marca. Vera que se suma. Recupera Río Salado. Vera que acelera. Intenta y se tira al ras del suelo. Villalba que se queda con el balón y va a corresponder el lateral en ataque para el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo. Muchísimas gracias. 577 views tenemos en YouTube, en Facebook y tenemos 504 en YouTube. Muy bien, muchas gracias a los amigos que se van sumando con nosotros. Ahí está, Pereira que levanta el balón. Jiménez. Fernando López. Lo tiene López, puntea el balón. Galeano intenta salir desde el fondo. El conjunto de Nanagua. Pirayú Martínez que abre por el sector izquierdo para Sánchez al ras del suelo. Silvero que gira. Tiene espacios y si se anima al arco. E intentó sorprender. Lo pegó sin mucha fuerza. El balón que se pierde al palo izquierdo del portero Alonso. Que coloca la pelota para salir desde el fondo. El conjunto de Nanagua, de la República, que lo va a levantar desde el fondo. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. Alonso. Balón para arriba. No llega Tacuara. También Acosta. Intentaba Páez. Intenta Pirayú. Maldonado que cae. No hay falta. Ahí lo tiene Pirayú Martínez. Y lo devuelve Matías. Vamos a ver. Bogado que intentaba Páez. Pero había falta. Y va a corresponder tiro libre. En el debate también del equipo ideal estuvimos debatiendo muchísimo entre lo que es Pirayú y lo que fue Danilo. Sí, señor. Danilo que fue un jugador clave para el Guaraní y también Pirayú el domingo pasado para el Río Salado. Muy bien, señores. Va a corresponder tiro libre. Lo vemos preparado a Aranda. Aranda para levantar la pelota. Lo tiene de pelota parada el conjunto de Nanagua. Lo autoriza el árbitro. Balón arriba. Silvero que lo rechaza de cabeza. Ahí lo vemos que intenta Rodrigo Villalba, que intenta quedarse con el balón. Sánchez en la marca. Ahí lo tiene. No, se le escapó. Muy bien. Pelota que se le escapa a Tony. Va a corresponder el lateral para el Río Salado para su salida por el sector izquierdo. Así mismo, muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Muchísima gente se está sumando y bueno, y si quieren compartir también nos van a ir ayudando un poquito más. Pelota que lo tiene Bogado que intentaba, disculpame Tony, casi ingresaba Bogado. Ahí lo tiene de vuelta el conjunto de Nanagua por el sector derecho. Ahora sí, balón que se desvía y corresponde tiro libre de esquina por el sector derecho para el conjunto de Nanagua. Y Guaraní que ya está esperando el partido del domingo. Estuvieron ayer haciendo un poco de movimiento también en la parte física, preparándose para lo que va a ser la primera final del próximo domingo. Sí, señor. El equipo de Guaraní ya instalado en las finales. Y acá, el conjunto del Río Salado, que lo está ganando por la mínima diferencia. Y ahora corresponde tiro libre de esquina para el conjunto de Nanagua por el sector derecho. Una posibilidad que lo tiene de pelota parada el equipo de la República. Lo va a autorizar el árbitro. Tiro libre, señores.
Balón para arriba. Intenta salir Aricayé. Vamos a ver. Pelota que se vuelve a perder por línea de fondo. Y va a corresponder de vuelta tiro libre de esquina. Muchos jugadores de altura también tienen la nagua para estos tiros de esquina. Ahí lo vemos muy marcado a Oscar Maldonado. Pelota para arriba. Tacuara que intentaba llegar. Lo rechaza Silvero. Antes que el balón pueda alcanzar a Maldonado. Y vuelve a corresponder tiro libre de esquina. Es el tercero para el conjunto de Nanagua, que lo está buscando por la posibilidad de llegar al empate a través de la pelota parada. Lo va a autorizar el árbitro. Balón para arriba. Intenta de cabeza. Lo rechaza media. Rodrigo que intenta, vuelve a meter el balón. Pelota que va. Y por poquito. Intenta meter otra vez de vuelta, señores. Banderín levantado. Bogado que intentaba. Lo buscó el equipo de Nanagua, Tony. Qué tapadón también ahí del arquero de Río Salado, pero todo fue anulado porque estaba volviendo del offside uno de los jugadores de Nanagua. Muy bien, señoras y señores. 3 tiros libres de seguido. Hoy lo tenía el conjunto de Nanagua que intentó llegar al empate a través de la pelota parada. Lo vemos sentido a León después de la estirada para poder sacar esa pelota que no tuvo fuerza, pero se fue directo al ángulo. Sí, señor. El León, con todo ese esfuerzo que hizo para poder sacar la pelota y seguir manteniendo el 0 en la portería del conjunto del Río Salado. Ahí lo vemos justamente Adolfo León. Imagínate lo que te estaba comentando recién. La pelota parado puede complicarle al Río Salado. Tienen que tratar de evitar más los córneres. Sí, señor. El León que levanta el balón. Ahí lo vuelve a sacar desde el fondo el equipo de Nanagua. Sánchez que intentaba, y lo vemos a Abogado que se queda con la pelota intentando buscar a Tacuara, pero lo corta bien Martínez. Ahora Pilayú que levanta el balón. El capitán que lo devuelve de cabeza, Galeano con el balón. Lo hace bien Galeano, pero recupera rápidamente Páez que intentaba. Silvero jugando para atrás. Fernando López abriendo para el Colo. El Colo. López, se le escapa a López, intenta salir, se equivoca el Colo de vuelta que intenta meter el balón y lo corta bien desde el fondo. De modo que saca la pelota, vuelve a meter Aricayé, intentaba Bogado. Hay falta, dice el árbitro principal de Galeano sobre Bogado, sobre Ezequiel Bogado. Ezequiel Bogado también que usa su experiencia en este tipo de jugadas ya porque prácticamente puso el cuerpo, el otro le empujó chiquitito y ya le marcó la falta. Tiro libre, señores. Tobías Alonso. Para levantar la pelota, Alonso dentro del área. Fuerte intentaba Rodrigo. Fuerte el balón que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto del Río Salado. Y así el Nanagua que está buscando también tratar de llegar al gol. Un poco desordenado, pero intentándolo. Sí, señor. Lindo partido que estamos disfrutando a través de Limpio Digital TV, su plataforma de Facebook, canal de YouTube. Muchas gracias a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros en la tarde de hoy. Ahí lo vemos a Maldonado que acelera. Martínez en la marca. Tacuara que intenta aguantar. Se suma Sánchez. Balón para atrás para Ronnie. Fernando López en la marca. Ronnie Bogado con el balón. Levanta la pelota. Abriendo por el sector izquierdo y lo corta bien Acosta. Balón que lo tiene el conjunto de Nanagua. Vení más para acá. Ahí le dice ahora sí justamente el pase. Intenta aguantar el Colo en la marca. Recupera el Colo. Se tira al suelo Aranda. Lo corta Mesa. Aranda. Mesa. Va Mesa. Intentaba Fernando López, pero Pirayú que lo revienta. Balón que lo va a tener Sánchez por el sector izquierdo. Va Sánchez. Tocando la pelota por el sector izquierdo. Para atrás. López. Acosta. Fernando López, intenta Vera, Sánchez que pasa, Vera con el balón, Silvero que se le muestra, pide Galeano, tentaba para atrás pero ya hay falta y va a corresponder tiro libre, Tony, para el conjunto del Río Salado. Después de varios minutos, Salado buscó otra vez llegar al arco del Nanagua. Tiro libre, señores, de una inmejorable posición para el equipo saladeño que lo va a levantar desde el sector izquierdo. Una buena, señores, para intentar aumentar el marcador, el equipo del Río Salado. Fernando López para colocar el balón. Vamos a ver los gritos de Tobías Alonso dando indicaciones a la barrera. Acá, por favor, dice el árbitro principal, que dejó la marca ahí en el pasto. 1, 2, 3, 4. Ahí está.
en la barrera. Fernando López, preparado para levantar, señores. Una buena del conjunto del Río Salado de pelota parada para tratar de aumentar el marcador. Ahí lo va a autorizar el árbitro principal, Fernando López, para levantar el tiro libre. Va López, directo al arco. ¡Oh! Balón arriba, sobre el traves. Le hace algunos gestos explicando al capitán Martínez lo que él vio, lo que le comunicó también al árbitro principal. Y la tarjeta roja, señores. Ahí lo vemos justamente, sí, Martínez. Le da la cinta de capitán a Sánchez, que lo tiene en la mano. Y vamos a ver si se lo coloca Sánchez o le da a alguien la cinta de capitanía en el equipo del Río Salado, señores. Partido que lo está ganando Río Salado por 1-0. Y ahora queda con uno menos el capitán expulsado, señores. Después de esta jugada. Y va a corresponder tiro libre por el sector derecho. Lo vemos justamente a Martínez, que se va retirando lentamente dentro del campo de juego. Aparentemente fue un pisotón. Un pisotón a la recuperación del jugador de Nanagua. Queda expuesto y quedó clavada la pierna ahí del capitán de Salado. Muy bien, pidiéndole unas indicaciones al cuarto árbitro Martínez. Y lo va a autorizar el árbitro, señores. Tiro libre para el equipo de Nanagua. Balón para arriba dentro del área. Mesa que peina. Se desvía la pelota. Intenta girar. Ahí lo vemos a Vera para salir. Banderín ya estaba ahí levantado. Y va a corresponder tiro libre de esquina, Tony, para el equipo de Nanagua, que está apretando. ¿Cómo complican las pelotas paradas del Nanagua al Río Salado? Evidentemente es el punto más fuerte del Nanagua también. Y está insistiendo por ese sector. Muy bien, señores. Y lo vemos para levantar al conjunto de Nanagua de pelota parada por el sector derecho. Otra oportunidad de tiro libre de esquina para el conjunto de Nanagua. Momentito, algunos empujones dentro del área a Fernando López. Ahora sí, lo autoriza el árbitro. Pelota para arriba. Tacuara que intenta acá el suelo. No pasa nada. Abogado vuelve a meter el balón. Aricalle que lo saca. Sánchez que aprieta. Rodrigo que intenta. Galeano se adelanta. Y lo vemos a Vera. López que levanta la pelota y la juega larga. Vuelve a meter el conjunto de Nanagua. Aricalle que intentaba. Sánchez que revienta el balón. Pelota que vuelve a recuperar Nanagua. Pelota que lo tiene Pereira. Mesa que intenta. Balón que se desvía o lo pegó desviado. Y va a corresponder al lateral, señores, para el equipo del Río Salado por el sector derecho. A ver, ahora sí, el Colo. Para la salida por el sector derecho. Balón que la juega larga. Verá que lo devuelve de pecho, Acosta para atrás. Alberto que levanta el balón. La juega larga. El que intentaba, Pereira que se queda con el balón. Moviendo para atrás, levanta el balón y la juega larga. Intenta Pirayú Martínez salir desde el fondo. Apretando el equipo de Nanagua, señores. Rodrigo, y lo vemos para la salida lateral. Tacuara que se le muestra. Tacuara que gira, tiene espacio. Tacuara intenta, balón débil. Arrasa el suelo que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder, señores, salida desde la portería para el conjunto del Río Salado, que lo está ganando por 1-0. Victoria por la mínima diferencia y cabe recordar que está con un jugador menos, Tony. Así mismo, acaba de expulsarse el capitán del Salado, Beto, que fue expulsado por una aparentemente pierna un poquito fuera de contexto. Sí, señor, porque estamos viendo sí, la repe. Los gestos también del asistente que estaba levantando las piernas tratando de explicar a Martínez del por qué fue esa decisión de la tarjeta roja, ¿verdad? Muy bien, señores. Fernando López, que se queda con la pelota, acelerando, pasando el medio campo. López intenta arrasar el suelo, Pereira que lo corta bien, balón que se desvía. Y va a corresponder salida lateral, señores, por el sector derecho, para el conjunto del Río Salado. Silvero que deja el balón, lo vemos al Colo, que se acerca para la salida lateral. Se le muestra Costa, lo tiene a Fernando López, más atrás a Erasmo Aricalle. Silvero y Vera arriba, lo busca Silvero, lo corta bien y vuelve a rechazar. Pereira es lateral, señores, para el equipo del Río Salado. Por el sector derecho, el Colo de vuelta con el balón. Ahí lo va a autorizar el árbitro. El Colo
Silvero que intenta aguantar. Gira Silvero. Línea de fondo. Aguanta bien. 2 en la marca, señores. Vamos a ver. Pereira cae al suelo y falta. Y va a ser salida para el equipo de Inanagua desde el fondo. Tiro libre, señores. Y con la salida de Gilberto Martínez, queda en la saga central, va a jugar Guillermo Martínez. Un Martínez por otro Martínez. Se replega un poco Pirayú para quedar en la saga para poder completar esa línea de 4. 4-3-2. Así mismo. Ahí está pelota que lo saca desde el fondo. Vera que intenta aguantar. Ronnie con la pelota. Lo hace bien Ronnie. Bogado que lo tiene. Pereira que se le muestra por el sector izquierdo. Al ras el suelo. Se escapa el balón. Lo rechaza a medias. Desde el fondo Arica llega. Galeano que intenta. López que levanta el balón. Vera que intenta por el sector derecho. Pero se le escapa la pelota. Y va a corresponder lateral para el equipo de Inanagua por el sector izquierdo para salir hacia el fondo. Y lo va a seguir trabajando seguro Inanagua para poder llegar al primer gol. Pelota para atrás, señores, con el portero. Abriendo por el sector derecho el conjunto de Inanagua para salir, señores. Villalo que mete el balón. Juega para atrás. Ronnie que intenta. Rodrigo que intenta aguantar. Balón que lo tiene y falta. Va a ser amonestado. Es Galeano. Si no estoy equivocado. Hernán Galeano, el amonestado en el conjunto del Río Salado. Una jugada muy rápida donde en un cruce Galeano tratando de recuperar el balón, aparentemente le tocó al jugador de Inanagua. Muy bien, lo vemos a Rodrigo que se va recuperando y va a corresponder tiro libre, señores, por el sector derecho para el equipo de Inanagua. El Salado se está llenando de tarjetas también. Sí, muy bien, señores. Vamos a ver el cuarto árbitro cuánto muestra. Y lo vemos dando indicaciones desde el fondo a León, desde la portería. 2 minutos más. 2 minutos más, señores. Lo que muestra el árbitro principal. Balón dentro del área, intento de cabeza. Y se queda León con la pelota, señores. El portero Adolfo León. El portero del conjunto del Río Salado, que lo abre por el sector derecho para el Colo Jiménez. Acosta. Jiménez, Bogado con lo justo y va a corresponder lateral, señores, para el Río Salado, por el sector derecho para salir desde el fondo del conjunto saladeño. Algo que va a tener que trabajar mucho Miguel Martínez, el DT de Salado, es las pelotas paradas. Prácticamente todas las pelotas paradas fueron ganadas por Inanagua en el área de Salado. Sí, señor. Tacuara que intentaba, comete la falta sobre el Colo. Jiménez. ¿O qué hizo el árbitro? ¿El gesto de lateral o es tiro libre? No, lateral. Creo que no marcó la falta. Muy bien, señores, el Colo. Vamos a ver qué dice el árbitro principal. Si va a necesitar la asistencia o no. Sobre el final, señoras y señores. Victoria del conjunto del Río Salado. Por 1-0 ante Inanagua. Con el gol de Vera, el conjunto de Salado. Y marcó lateral, como te comenté, Cristian. Sí, señor. Salida lateral. A ver, momentito. El Colo Jiménez. Pelota que la juega larga. Silvero que intenta. Pereira que no llega. Acosta que persigue la pelota, pero corresponde lateral. En ataque. Ahí lo quiere terminar el primer tiempo. Río Salado en ataque. Ahí lo vemos el Colo. 1 minuto más va a mostrar el árbitro principal, Tony. 1 más. Sí, señor. 1 más, dice el cuarto árbitro. Nos vamos hasta los 48. El Colo. Jiménez. Silvero. Intenta meter. Balón que se escapa. Ya hubo falta. Ya hubo falta de antemano. Muy bien, ahora sí va a ser salida, señores. Desde el fondo para el equipo de Inanagua. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Alonso. Pelota que la juega larga. Acosta que lo devuelve de cabeza. Vera con el balón. Vera. Galeano. Silvero que intenta. Pereira que lo rechaza. Fernando López.
Acosta, pero ya había cobrado Mano. mano el árbitro principal y corresponde tiro libre, señores. Una de las últimas del partido, Tony, del primer tiempo. Sí, una de las últimas. Pelota que lo abre para Pereira. Por el sector izquierdo, Aranda. Se perfila Aranda. Balón para arriba, dentro del área. Intenta salir Salado. Bogado que aprieta. Fernando López que lo rechaza desde el fondo. Y es el final, señoras y señores. Final del primer tiempo. Victoria del equipo del Río Salado por un gol contra cero. Con el gol de Vera. Uno expulsado, hay que recordar, Tony, en el conjunto del Río Salado. Sí, y Gilberto Martínez, el capitán del equipo, fue el expulsado en la primera etapa. Muy temprano la expulsión también de Gilberto, pero por el momento el equipo de Salado está trabajando muy bien con el retroceso un poco de Pirayú en la saga central, es lo que también fue el cambio estructural del equipo de Río Salado. Muy bien, señoras y señores, ¿te parece, Tony? Vamos a una pequeña pausa y a la vuelta para estar con lo que va a ser este segundo tiempo que nos espera en un partidazo entre el Río Salado y el Lanagua.
Muy bien, señoras y señores. Ya estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo. Todo listo, preparado para arrancar el encuentro. Tony, ¿usted me escucha? Ahí sí. Muy bien. Sí, todo bien, todo tranquilo. Ahí lo autoriza el árbitro, señores. Se pone en marcha el segundo tiempo entre Río Salado y el equipo de Nanagua. Un cambio en el equipo del Río Salado, ingresó Cano, Nelson Cano. Nelson Cano con la camiseta número 7 dentro del campo de juego en el equipo del Río Salado. Ahí falta. Y quedó fuera Hernán. ¿Quién era? Galeano. Galeano. Chiquito. Galeano, entonces, que se retiró para que pueda ingresar Nelson Cano con camiseta número 7 en el conjunto del Río Salado. Ahí está. Va a ser tarde, ahí está. Muy bien. Tiro libre, señores. Saludos cordiales a los grandes amigos ya que están conectados con nosotros para disfrutar de lo que va a ser este segundo tiempo a través de Limpio Digital TV en la plataforma de Facebook, a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias a los grandes amigos que se van sumando con nosotros. Alex Marecos también, que nos envió la captura, está conectado con nosotros, así que va el saludo cordial a toda esa gente amiga que se van conectando con nosotros. Y saludar a nuestro amigo que no está con nosotros, Alex Cuellar. No es que sí, señor. Está trabajando para ingresar a un grupo musical. Exacto. De hecho, estábamos nosotros bien temprano acá en el estadio y le llegó la notificación, ¿verdad? Que quedó entre los 5, ¿cómo se le puede decir? 5 elegidos, convocados, ¿verdad? Y se le mandó llamar tipo para las 16:30, para ser más exacto, ¿verdad? Entonces tuvo que ir. Nuestro compañero le deseamos el mayor de los éxitos en el casting para el cantante de Los Cachorros de la línea 3. Así mismo. KL3. Nuestro amigo Dioné Valdés también, el Loro Mayor, le conocen a él. Muy bien. Está en sintonía también por el canal de YouTube, me dice. Ahí puede haber alguna que otra pelea en el tema del Loro Mayor, ¿verdad? En el trabajo puso su bandera y puso al lado nuestro canal de YouTube. Yo saludo también a él. Tiro libre, señores. Aricalle que levanta la pelota. Bogado que lo rechaza desde el fondo. Él lo tiene Tacuara. Intentaba Pirayú que lo rechaza. Balón que se desvía. Aricalle que vuelve a sacar desde el fondo. Vera que intentaba, señores. Va a intentar salir desde el fondo. El conjunto de Nanagua. Él lo hace de buena manera para salir por el sector izquierdo. Mete el balón jugando para atrás de vuelta. Vamos a ver. Ahora sí. Balón que la juega larga. Mesa que intenta con Bogado. Fernando López que se anticipa y se queda con el balón. El Colo. Ahí lo tiene Jiménez. Por el sector derecho. Acosta. Vera. Acosta. El Colo. O al conjunto del Río Salado. Pelota para atrás dentro del área. Intenta salir. Pierde el balón de vuelta a Vera que se perfila. ¡Está! El recién ingresado Cano. En la primera pelota Tony casi la manda adentro. Y bueno, rondando el área como se lo conoce siempre a Cano, tuvo la primera de este segundo tiempo para poder ampliar el marcador hacia ese lado. Sí, señor. Nelson Cano, el recién ingresado, con la primera pelota y casi la manda a guardar. Ahora va a corresponder salida hacia el fondo. Lo vemos a Alonso, que levanta la pelota y la juega larga. Y lo devuelve desde el fondo. Ronnie que intenta. Fernando López que levanta el balón. Pelota para atrás. Lo vemos a Armoa jugando rápidamente con Alonso. Alonso para salir desde el fondo. Pelota que la juega larga. Tacuara que intenta. Aricalle que rechaza. Fernando López con el balón jugando para atrás con Pirayú Martínez. Abriendo la pelota por el sector izquierdo con Cano. Acelera Cano. Ahí lo vemos a Silvero con el balón jugando con Fernando López. Ahí lo vemos a Sánchez, el capitán Cano. Que acelera Cano. Rodrigo en la marca. Cano mete el freno, intenta aguantar. Se queda. A ver qué dice el árbitro. No hay falta. Sánchez que intentaba. Ahora sí dice que hay falta. El árbitro principal, señores. Falta, en este caso, de José Villalba. Villalba que va a recibir. No, no es Villalba. Alguien en el banco. El técnico. Que recibe el cartón de amonestación porque venía justo en la dirección de José Villalba. Por eso pensé que iba a ser Villalba con la camiseta número 2, el amonestado. Pero no, alguien en el banco de suplentes. Y Marcelo fue el que quedó como capitán del equipo. Marcelo. Sí, señor. Sánchez, Marcelo Sánchez con la camiseta número 6. Con el brazalete de capitán después de la expulsión de Martínez. Del capitán del conjunto del Río Salado expulsado. Tiro libre, señores.
López, balón dentro del área. Alonso con los puños. Va acelerando a ver si llega. Y llegó con lo justo, no valió el esfuerzo. Banderín levantado. Y va a corresponder al lateral, señores, para el equipo saladeño por el sector derecho. Lo vemos el Colo Jiménez que se va acercando lentamente para la salida lateral. En ataque para el conjunto del Río Salado que lo está ganando por 1-0 con un jugador menos. Pelota dentro del área, intenta salir desde el fondo de cabeza. El Colo que intenta apretar. Balón para Mesa, lo tiene Damián. Con el capitán que intentaba. Sánchez que aprieta, Cano que se adelanta. El capitán Sánchez de vuelta con el balón. Rodrigo que intenta puntear. La pelota que se pierde por el costado y es lateral, señores. Para el conjunto saladeño. Pelota con Cano. Ahí lo tiene Cano, intenta aguantar. Ahí lo vemos rápidamente para recuperar el equipo de Nanagua que intenta avanzar por el sector derecho. Pelota fuerte. Pirayú Martínez que no quiere saber nada y lo revienta desde el fondo. Balón que se pierde por línea de costado. Y corresponde lateral, señores. Villalba. José jugando para atrás para reiniciar desde el fondo con Tobías Alonso. Justamente con Villalba. Villalba que levanta la pelota, la juega larga. Fernando López recibe el balón. Pelota con Cano. Villalba en la marca. Hay mano y corresponde tiro libre, señores, para el conjunto del Río Salado, que entró con todo, Tony. No se nota que están con 10. No se nota, están tratando de cubrir ese espacio que dejó Gilberto, tratando de organizarse y mejorando el medio sector. Están trabajando muy bien el equipo de Río Salado. Sí, señor. Ahora sí lo autoriza el árbitro Fernando López para levantar la pelota. A Ronnie Bovedo, el único y solitario en la barrera. Balón para arriba, buscando a Vera dentro del área. Intenta dominar Vera. Vera con el balón. Jugando y abriendo para Costa. Lo tiene Acosta, se le muestra el Colo. Por el sector derecho, el Colo devuelve de cabeza, señores. Pero estaba atento el portero Tobías Alonso, que se queda con el balón para salir desde el fondo. Pelota que la juega larga. Ari Calle. Acosta que acelera, intenta recuperar, señores, el conjunto de Nanagua con Aranda. El Colo. Ari Calle que lo revienta, señores. Y va a corresponder lateral por el sector izquierdo para el equipo de Nanagua. Vamos a ver quién se va a encargar de la salida lateral. Por el sector izquierdo para el conjunto de Nanagua. Ahí lo autoriza el árbitro. Pelota que la juega larga. Tacuara que intentaba, no puede sostener el balón. Pero desde el fondo, el León que se va a quedar con la pelota. Mesa que aprieta. El León con el balón. El portero del conjunto del Río Salado para sacar desde el fondo, señores. Victoria por 1-0 del conjunto saladeño. El León que la juega larga. Intenta dominar, pero no puede. Pereira, balón que se pierde por el costado, Tony. León que tuvo sus fallas en el primer encuentro contra Nanagua, ahora se reivindicó el partido anterior, está haciendo un muy buen trabajo también el equipo del Río Salado. Lo vemos al Colo. Acosta, para atrás. Jiménez. Acosta que intentaba, rechaza desde el fondo el equipo de Nanagua y se pierde el balón por el costado. Y va a corresponder lateral de vuelta para el conjunto del Río Salado que va avanzando por el sector derecho con la salida lateral. Edil, para atrás, Jiménez, balón dentro del área, saliendo desde el fondo, el conjunto de Nanagua, lo tiene de vuelta Sánchez que intenta levantar fuerte el pase, el balón que se va perdiendo por línea de costado y va a corresponder salida lateral para el equipo de Nanagua, Tony. Así mismo, el equipo de Salado tratando también de organizarse en el juego para poder llegar al gol, al segundo gol para poder dejar tranquilo también al equipo. Pelota que la juega larga, señores. Mesa que intenta. Pirayú en la marca. Balón que se le queda a Ari Calle, que levanta el balón. Edil que acelera. Intenta en la marca Armoa. Edil que intenta aguantar. Pereira. Había banderín levantado. Había falta. En este caso de Silvero. Edil, dice el asistente. Y corresponde tiro libre, señores. Para el conjunto de Nanagua. Por el sector izquierdo. Y lo vemos al portero. Tobías Alonso. Para la salida desde el fondo para el equipo de Nanagua. Alonso. Pelota que la juega larga. Tacuara que intenta el Colo. Que se desvía en él el balón. Y corresponde lateral de vuelta, señores. Ahí lo vamos a Ezequiel dejando para el compañero. Para la salida. El lateral para el conjunto de Nanagua.
Matías con el balón. Pelota que la juega larga. Intenta aguantar. El Colo que puntea. Maldonado intenta aguantar. Gira Maldonado. Sigue Maldonado, señores. Aricayé, que se llega a quedar con el balón. Cae al piso. Esto es falta, dice el árbitro principal. Y va a corresponder tiro libre, señores, para el conjunto de Salado. Desde el fondo por el sector derecho. Maldonado es el que trata, intenta, busca ese espacio para poder llegar al arco del Río Salado. Muy bien, señores, lo vemos a Erasmo Aricayé para levantar la pelota desde el fondo. Un poco más para arriba le pide a Sánchez y también a Fernando López. Aricayé para levantar el balón. Va Erasmo. Pelota que la juega larga. Desde el que intentaba. Desde el fondo intenta salir el conjunto de Nanagua. Mesa con el balón. Va Mesa. Tiene espacios. Recibe un toque de Aricayé que recibe el cartón de amonestación. Y va a corresponder tiro libre. Otro molestado más en el equipo de Río Salado. Erasmo Aricayé, pintado de amarillo, el jugador del conjunto del Río Salado. Vamos a ver quién está colocando la pelota. ¿Es Ronnie? Sí, Ronnie. Bogado. Desde la portería, Adolfo León dando indicaciones. Es Acosta y Fernando López. Y lo va a autorizar el árbitro, señores. Posibilidad de pelota parada para el equipo de Nanagua. Va Bogado, balón para arriba. Aricayé que lo saca de cabeza, señores. Balón que lo tiene el Río Salado con Acosta. Vera que se le muestra. Cano también. Pelota que la juega larga. Vera acelera. Sale desde el fondo el equipo de Nanagua. Ahí lo vemos a Bogado jugando para atrás. El balón de vuelta para él, señores. Acosta que aprieta. Lo saca desde el fondo. Mesa que domina el balón. Mesa con la pelota. Vamos a ver quién se le muestra. Mete el freno. Mesa con el balón. Para acá le dice el capitán. Bogado. Lo tiene Ronnie. Decide abrir con Villalba. Se adelanta Sánchez y recupera. Bedil. Tiene espacio. Vamos a ver. Río Salado se perfila. Intenta el arco. Entre las piernas de Bogado. En las manos de Alonso. Lo buscó de vuelta el conjunto del Río Salado. Esta vez por el sector izquierdo, Toné. Sí, una mala salida de Nanagua fue clave para poder hacer un ataque de Río Salado. Intenta de vuelta, lo vemos a Pirayú que se adelanta y recupera el balón. Lo revienta desde el fondo. Ahí lo vemos a Matías que sale el portero también desde el fondo. Vamos a ver, pelota que lo tiene Alonso. Para salir desde el fondo, señoras y señores. Más para arriba, lo vemos decir a Ezequiel Bogado. Justamente a José Villalba. Ahora sí Alonso, pelota que la juega larga. Aricayé. Esto es falta, dice el árbitro principal, sobre Maldonado Tacuara, estilo libre. Sí, una falta que la segunda falta consecutiva de Aricayé también allá. Hay que decir que hay que cuidarse porque... Ya estaba pintado, ya está con pintado de amarillo. Y Río Salado está con 10. Sí, señor. Va a corresponder tiro libre, señores. Para el conjunto de Nanagua lo vemos a Ronnie Bogado colocando el balón a los gritos de Adolfo León. 2 en la barrera, algunos empujones, algunas indicaciones del árbitro principal. Tranquilo, muchachos, dice, ahora lo autoriza a Ronnie Bogado. Balón para arriba dentro del área. Balón que se desvía. Arriba de vuelta, señores, pero ya había falta sobre el portero. Estaba todo anulado. Sánchez, el capitán, pide tarjeta. Lo hemos sentido, Adolfo León. Y va a corresponder salida, señores. Desde el fondo para el conjunto del Río Salado. Vamos a ver. Algunos reclamos. Una jugada rápida donde el arquero quedó. El balón quedó violando en el área, Cristian. Sí, señor. Ahí va ingresando la asistencia. Para ver cómo se encuentra Adolfo León, el portero del conjunto del Río Salado, señores. Victoria hasta ahora por 1-0 del conjunto del Río Salado. Autor del gol, Vera. Y recordamos también la expulsión del capitán, Martínez. No, y hay que decir que Pirayú tuvo que indefectiblemente bajar a la saga central, por lo cual quedó sin contención en el medio sector del equipo de Río Salado. Sí, señor. Muy bien, vamos a ver. Siguen los reclamos contra el árbitro principal. Vení para acá. Amonestado. Es Mesa, ¿verdad? Damián Mesa. Amonestado en el equipo del Nanagua.
Ahí lo vemos, que recibe la asistencia del portero. Para instantes proseguir el encuentro, señores. Victoria del conjunto del Río Salado. Que esto le sirve, Tony, ya para poder anotarse en las finales. A Nanagua no le queda de otra la de empatar y tratar de estirar esto a la tanda de penales. De penales. No tenemos, la gente está muy acostumbrada, me están diciendo, ¿alargue cuánto es? No, este no es el mundial. Justamente te iba a preguntar para poder aclarar, ¿verdad? Porque la gente nos preguntaba si va a haber alargue si de repente empatan a Nanagua, ¿verdad? Ya, o pata el lunes era el partido. Se va directo a la tanda de penales. Directo a tanda de penales y si termina empatado. Si termina empatado. ¿Está bien? Porque estamos hoy, a 15 minutos aproximadamente del encuentro. Porque hoy sí o sí vamos a saber el próximo clasificado, el próximo finalista de la Liga Limpeña de Fútbol, aquí en el Coronel Carlos Garcete. El Guaraní, que ya está clasificado, esperando rival, y va a ser hasta ahora, como están las cosas con la victoria del conjunto del Río Salado. El Río Salado que lo está ganando por 1-0, y eso le sirve al equipo saladeño para poder instalarse en las finales del campeonato de la Liga Limpeña de Fútbol. Nanagua lo tiene que empatar como sea para tratar de estirar esto en la definición en la tanda de penales. Muy bien. Recibe la asistencia el portero dentro del campo de juego. Nosotros agradecemos, muchísimas gracias a todos los amigos que se van sumando con nosotros, los que van compartiendo la transmisión en vivo, los que están a través del canal de YouTube, ahí en la casa, muchos están en el trabajo, que no pudieron tener el permiso o poder fallar de una u otra manera para poder estar aquí ya desde in situ, desde el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol. Muchos seguro tuvieron problemas digestivos al terminar el primer tiempo. Sí, señor. al mediodía. Claro, hasta el mediodía. Pero muchos que no pudieron, algunos que entran turno tarde, ya también que están desde el laburo, se la están ingeniando. Algunos que tienen la posibilidad de poder ponerlo a través del Smart TV, de la TV Android, mismo en el laburo, gente que está en la casa, en la sala, algunos en el quincho, algunos en los diferentes negocios, carpinterías, a los amigos de las diferentes gomerías, talleres que están conectados, diferentes bodegas ya también, que están conectados con nosotros a esta tarde, en la tarde de hoy, disfrutando de este partidazo, señoras y señores, entre el encuentro del Río Salado y el Nanagua. Muy bien, ¿va a haber algún cambio o no? Vemos que el cuarto árbitro está preparando. Sí, hay dos cambios que se preparan en el equipo de Río Salado. A Armando le podemos pedir la ayuda que nos anote ahí, ¿verdad? Lo autoriza el árbitro, señores. Para salir desde el fondo, el conjunto del Río Salado. Recuperado León, Adolfo. Para la salida y la juega larga. Edil Sánchez, que levanta el balón y se pierde por línea de costado. Dos cambios, Tony, que está preparando el conjunto del Río Salado. Sí, Emanuel Mareco y Edgar Roma Barreto son los que están preparándose para el cambio en Río Salado. Sí, señor. Justamente se va a realizar el cambio en el conjunto del Río Salado. Se retira Acosta, uno de los... y Edil, ¿verdad? Muy bien, señores. Edil y Acosta. Y ingresan Emanuel Mareco y Edgar Roma Barreto. Mareco y Roma Barreto, que ingresan dentro del campo de juego en el conjunto del Río Salado. Muy bien. Ahí lo autoriza el árbitro Fernando López, que levanta el balón, pelota que la juega larga, Cano que intenta de cabeza dentro del área, lo rechaza desde el fondo, pelota que sigue dentro del área, tenta de vuelta, lo rechaza a media Fernando López, balón que se desvía, se pierde por línea de fondo, Tony, corresponde tiro libre de esquina. Y con el ingreso de Mareco se completa otra vez la saga central y vuelve a salir Virayú al medio sector. Sí, señor. Muy bien. Ahí lo vemos a Mareco en el fondo, parado justamente con Sánchez, el solitario de Nanagua. Lo vemos a Mesa. Tiro libre, señores. Ahí lo va a autorizar el árbitro.
Lo quiere aumentar el conjunto de Salado de pelota parada. Tiene la posibilidad de tiro libre de esquina. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí. Balón para arriba, dentro del área, en tinta de cabeza. El rechazo es corto. Cano abriendo por el sector izquierdo. Fuerte para ver el pase. Y va a corresponder salida desde la portería para el conjunto de Nanagua, que lo va a hacer con Alonso. Para colocar el balón. Tocando rápidamente desde el fondo. De vuelta la pelota para el portero, que se perfila para levantar la pelota. Balón que la juega larga, intenta de cabeza Aranda. Mesa que intenta quedarse con el balón, abriendo por el sector izquierdo. Vamos a ver, pelota que lo mueve el conjunto de Nanagua. Balón que la juega larga, Aricalle que lo revienta desde el fondo. Intenta meter de vuelta de cabeza, Bogado que levanta el balón. El Colo, de pecho Ronnie, Bogado para atrás. Ahí lo mueve el conjunto de Nanagua por el sector izquierdo. Se equivoca. Balón que se pierde por línea de costado. Y va a corresponder salida lateral para el equipo del Río Salado por el sector derecho. El Colo. Jiménez para la salida. Balón que la juega larga. Vera que intenta avanzar Roma. Cae al suelo. Cano que intenta con el balón. Abriendo para Sánchez por el sector izquierdo. Venite para acá, le dice que no. Decide jugar rápidamente con Fernando López. Y López que se perfila, intenta el arco. ¡Oh! Balón que se desvía. Cano dentro del área, gira para atrás. Balón dentro del área, medias el rechazo. Ahí lo tiene Ronnie Bogado para intentar salir. Rápidamente Rodrigo. Mesa que intenta aguantar. Erasmo que en la marca. Balón que lo va a tener Pereira. Casi se complica el arquero de Nanagua con ese pelotazo. Sí, señor. Justamente Alonso abriendo la pelota por el sector derecho para salir desde el fondo, señores. Lo hemos armado rápidamente, me vino para Ronnie. Bogado. Bogado con el balón. Vamos a ver con quién decide jugar. Ronnie. Balón buscando a Mesa. Se le escapa la pelota. El Colo. Avanza el Colo. Sector derecho, Jiménez, avanza el medio campo, toca el balón y con lo justo, ahí lo corta bien y corresponde lateral, señores. Tremendo el cambio de ritmo que tiene el Colo cada vez que corre. Sí, señor, jugando para atrás con Pirayú Martínez, gira Martínez, para atrás, Aricalle. Aricalle que levanta la pelota y la juega larga, vamos a ver, Roma Barreto que acelera, balón muy fuerte, se pierde por línea de fondo y corresponde salida desde la portería. Para el conjunto de Nanagua. Pelota que la juega rápidamente ahí. Alonso. Tobías. Se perfila Alonso. Pelota que la juega larga. El Colo. Roma Barreto. Desde el fondo. Lo saca bien. Baez. Ahí López. El Colo que acelera. Barrio Salado. Intenta sorprender. Balón que se eleva muy arriba y va a corresponder salida desde la portería, Tony, para el conjunto de Nanagua. Como te decía, Cristian, la velocidad que imprime el Colo es impresionante en ese sector derecho. Cada vez que el Río Salado trata de jugar por el sector es peligro. Ahí lo vamos a Alonso que levanta la pelota, abriendo por el sector izquierdo, intenta dominar el balón. Barreto que aprieta, intenta acelerar, pero ya estaba el banderín levantado. La pelota que se perdió por línea de costado y va a corresponder el lateral, señores. Hubo falta, no, es lateral. ¿Hubo mano? Es mano. Muy bien. Mano de Roma Barreto. Rápidamente, señores. Bogado que levanta la pelota. Aricalle que lo saca desde el fondo. Ronnie que intenta. Gira Ronnie. Ahora sí. Hubo mano. Y va a haber tiro libre para el conjunto del Río Salado. No puede aprovechar el equipo de Nanagua, que está con un jugador más. Tiro libre, señores. Para el conjunto del Río Salado. Lo vemos dejar a Pirayú. En la pelota para Aricalle. Ahí lo autoriza el árbitro. Pelota que levanta buscando a Sánchez por el sector izquierdo. Sánchez que domina, intenta avanzar. Rodrigo que se queda con el balón. Abriendo rápidamente para Villalba. José con el balón. Intenta buscar la pelota que lo adelanta rápidamente Martínez. Cano. Barreto. Pelota, a ver. Que lo acelera Fernando López. Jugando para atrás, señores, para Mareco. Fernando López. Mareco desde el fondo, señores. Decide reiniciar desde el fondo con León. Pelota que lo tiene Adolfo León.
La juega larga. Tinta de cabeza, señores. Acelera Cano, pero ya estaba el banderín levantado. Estaba todo anulado. Y va a corresponder salida desde el fondo, señores, para el equipo de la República, para el equipo de Nanagua, que lo va a levantar desde el fondo. Lo vemos que se adelanta el portero también para levantar el balón. Tobías Alonso colocando la pelota. Lo autoriza el árbitro. Bogado. Ahí lo tiene Ronnie. Vera que aprieta. Casi se queda con el balón. Rebota en la pierna y se pierde por el costado y es lateral. 25 minutos del segundo tiempo y todavía no vemos preparar un cambio al Nanagua. Sí, señor. Aunque ahora vemos que hay uno que se prepara. Muy bien, te escucharon, Tony. Muy bien, te ahora. Y lo tiene, intentaba Mesa. Pelota que lo tiene Villalba. Balón dentro del área. Cruza de todo, se perfila. Intenta meter el balón que se desvía en el colo. Y se pierde por línea de fondo Aranda, Lisandro. Después de mucho tiempo, Nanagua llegó al arco o intentó llegar al arco del Río Salado. Sí, señor. Va a ser tiro libre. Vamos a ver qué pasó. El asistente que le muestra algo. Creo que va a haber algunos estados en la banca. Los que están calentando. Es Ricky, ¿verdad? Amonestado. El asistente fue el que le comunicó en este caso al árbitro principal, ¿verdad? Porque él estaba al otro lado para lo que iba a ser el tiro libre. Este lo puede anotar también en armas, ¿no? El número 13. En el conjunto de Nanagua que se prepara. Sí, sí. Muy bien, señores. El que se retira, ¿quién fue? ¿Aranda? Muy bien, vamos a ver si fue Páez o Aranda. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Momentito para que se retire en la zona. Javier Sanabria, el que ingresa. Balón para arriba. Lo rechaza Vera desde el fondo, señores. Roma Barreto que intenta. Aranda el que se retiró, Cristian. Es Aranda el que se retiró. Lisandro Aranda. Pelota para arriba, buscando a Tacuara que intenta. Balón fuerte, no llega a nadie. Pelota que se pierde por línea de fondo. Y va a corresponder salida desde la portería, señores, para el conjunto del Río Salado. Javier Sanabria con la número 13. El que ingresó en el equipo de Nanagua, señores. Y ahora que se escucha el público del Río Salado apoyar al equipo. El equipo que lo está ganando por 1-0. El equipo que está con un jugador menos. El autorizó el árbitro. El León que saca la pelota, la juega larga. A Rodrigo que intentaba quedarse con el balón, que lo pierde por línea de costado. Y va a corresponder lateral, señores. Para salir desde el fondo. Un poquito más para atrás. Ahí Sánchez para la salida lateral. Pelota que la juega larga. Vuelve a meter de cabeza, señores. Intentaba Mareco. López, Vera que lo revienta y va a corresponder lateral para el conjunto. A ver, va a ser amonestado. Vera creo que tiene tarjeta, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Vera amonestado y José Villalba. Lo tiene desde el fondo. Armoa. Páez. Avanza el equipo de Nanagua. Mete el freno. Pelota para arriba dentro del área. Tacuara que intenta. Llega, pero ya estaba el banderín levantado. Estaba todo anulado, señores. Y va a corresponder tiro libre. Muy solo Oscar Maldonado en arriba en Nanagua. Muy solo. Muy complicado poder abrir el marcador o tratar de meter un gol. Ahí va acelerando el Colo. Jiménez por el sector derecho. Pelota que la juega larga. Cano que intenta dominar el balón. Cano que se queda, se perfila al arco. ¡Oh! Ahí por poquito, señores. Al palo derecho de Alonso que se estira. No llega. Pelota afuera. Se salvó el equipo de Nanagua. La tercera de Cano desde su ingreso en el segundo tiempo. Sí, señor. Pelota que lo juega. Jugados para atrás. Intenta salir. No pasó nada, dice el árbitro. Verá que levanta el balón. Tacuara que intenta aguantar. Damián que no puede. Balón para arriba. Intenta Sanabria.
Rechaza Marco desde el fondo. Ahí lo vemos a Tacuara jugando para atrás, señores. El balón para salir desde el fondo. Con la pelota Armoa que decide abrir por el sector izquierdo. Lo vemos a Páez con la pelota. Otro cambio más, 2 cambios más que se prepara en el equipo de Nanagua. Páez. Pelota para arriba. Lo rechaza desde el fondo el conjunto del Río Salado. Vera que intenta aguantar. Candy y Fernández se preparan. Sí, señor. Intenta avanzar, señores. Villalba recupera de muy buena manera y lo rechaza desde el fondo. Marco. Lo vemos a Rodrigo con el balón. Villalba que intenta aguantar. Vera. Sánchez. Roma Barreto que intentaba. Se le escapa el balón. Intenta girar. Pereira Matías. Balón para atrás. Lo tiene el conjunto de Nanagua desde el fondo, señores. Armoa con la pelota. Vamos a ver qué hace Armoa. Moviendo con Bogado. Ronnie Bogado. Abriendo de vuelta por el sector derecho, señores. De zurda. Pelota que intenta meter. Lo rechaza desde el fondo. Cano. Se queda Cano. Vera por el sector izquierdo. En la marca Armoa. Rodrigo que se suma. Pone bien para Cano. Para ingresar dentro del área. Cano. ¡Oh! Tremendo lo de Alonso, señores. Para la tapada y salvar la portería del conjunto de Nanagua. Y el resultado sigue siendo 1-0 gracias al portero Alfonso. Sí, señor. Pelota que lo saca desde el fondo. Balón para arriba. Roma Barreto que mete el balón. De pecho Tacuara. Se le escapa la pelota. Ahí lo vemos al Colo Jiménez. El Colo lo corta bien. Pereira que sale desde el fondo. Pereira. Ahí lo vemos rápidamente a Damián con el balón. Va Damián. Ahí lo tiene. Vamos a ver qué hace Mesa jugando con Sanabria. Ahí lo tiene Bogado. Por acá le dice Bogado. Juega para el capitán Ronnie. Ronnie que abre el balón por el sector derecho. Rodrigo que acelera dentro del área. A ver si puede. Tenta cruzar. Balón que va en Sánchez. Se desvía por línea de fondo y se gana un tiro libre de esquina por el sector derecho, señores. Después de mucho pudieron ganar el sector izquierdo del equipo de Salado. Muy buena jugada, muy buena asistencia también de Bogado. Muy bien, 2 cambios, Tony. Con la número 6. Ezequiel es el que sale e ingresa. Ahí lo vemos con la número 6 a Candia. Y también ingresa Bollo Fernández. Sí, señor. Que ya se va para el primer tiro de esquina. Osvaldo Fernández. El recién ingresado Candia también. 2 cambios en el conjunto de Nanagua. Bollo para colocar la pelota. Y Candia seguro entra ya para los pelotazos de Bollo. Sí, señor. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Osvaldo Bollo Fernández. Lo autorizó. Va el Bollo. Pelota para arriba dentro del área con los puños el portero. Sanabria que intenta meter el balón para arriba. Sacando de cabeza. Lo vemos el Colo que lo revienta desde el fondo. Roma Barreto que lo pelea. Rodrigo también desde el fondo. Ronnie Bogado que intenta acelerar Roma Barreto. Vamos a ver. Intenta salir. Él lo hace de buena manera para salir desde el fondo, señores. El equipo de Nanagua. Mesa con el balón. Damián. Jugando para atrás, lo trabaja el equipo de Nanagua, abriendo el balón para Sanabria que decide jugar para atrás. Y lo vemos a Bollo, Osvaldo Fernández que levanta la pelota. Ahí lo pelea Tacuara. Desde el fondo intenta salir el conjunto del Río Salado. Mesa con el balón. Vamos a ver. Cano en la marca. Mesa que intenta, cae al suelo. No hay falta. Sánchez, el capitán que acelera. Mete el freno, intenta aguantar. Se le pierde la pelota y corresponde lateral. Lo vemos a Rodrigo que decide jugar para atrás. Para reiniciar la jugada, señores. El equipo de Nanagua. Candia. Balón que lo abre con Bollo. Metiendo bien para Villalba, señores. El conjunto de Nanagua. El Colo que lo revienta desde el fondo. Pelota que lo tiene Candia. Balón para arriba. Llega primero Overa. Lo tiene Cano. Nelson que intenta. Villalba que intentaba. Y falta sobre Cano, dice el árbitro principal. Y va a haber cambios, señores. Ingresa Schneider Rodríguez. Con la número 21. Y se prepara para salir Vera, que va a ser sacado con el servicio de Camilla. El autor del gol. También Vera que estaba al límite también ya en la tarjeta. Muchas Sí. advertencias y creo que para cuidar también el equipo.
Sí, señor, Vera. El hombre que le está dando hasta ahora el pase en las finales para el conjunto del Río Salado. Con el gol de Vera, ahora ingresa Rodríguez. Lo autoriza el árbitro, señores. Aricayé, que levanta la pelota buscando a Roma Barreto. Pelota que picó largo y fuerte, se pierde por línea de fondo y corresponde salida. Y lo hace rápidamente desde el fondo el equipo de Nanagua, señores. Balón que lo tiene Candia. Candia con la pelota. Mete el freno. Ronnie Bogado. Lo tiene Bogado. Vamos a ver qué hace. Pelota que la juega larga y lo rechaza de cabeza desde el fondo. Pirayó. Snyder. Balón que se le puede quedar a él. A ver, hay falta y amonestado, señores. Blas Armoa. Armoa que recibe el cartón de amonestación. A ver. Armoa que reclama también una falta de Rodríguez. Le mostró ahí su pierna. Pero en un segundo, en un error propio de Armoa que quiso bajar la pelota, se quedó un poco larga y tuvo que hacer la falta. Muy bien, señores. Ahí lo vemos que se va recuperando para proseguir el encuentro con Rodríguez. Va a corresponder tiro libre. Lo vemos a Fernando López para colocar el balón un poco más para atrás. Le pide para la salida. Para salir desde el fondo, señores. El conjunto del Río Salado. Todos los segundos importantes, Tony. Todo suma. Todos los segundos están sumando también a favor del Río Salado, que está ganando por 1-0. Aricayé para levantar la pelota, señores. Lo va a autorizar el árbitro. Victoria del Río Salado por 1-0 ante Nanagua. Con un jugador menos hasta ahora, el conjunto saladeño. Balón para arriba. Roma Barreto que intenta peinar. Pelota que se va a perder por línea de fondo. Y corresponde salida, señores, para el equipo de Nanagua. Alonso. Abriendo por el sector izquierdo. Ahí lo vemos a Candia. Dando indicaciones Candia. Vamos a ver. Candia. Por el sector izquierdo. Al ras del suelo. Gira bien. Fernández. Bollo que levanta la pelota fuerte. Y se queda con el balón. El León. Adolfo León. El portero del conjunto del Río Salado. Y bueno, tampoco Nanagua tiene mucho en el ataque. Hasta ahora no ha creado una jugada de peligro muy evidente que pueda marcar la diferencia también a favor de su equipo. Muy bien, señores, lo vemos a Ronnie Bogado que intenta aguantar, le roban el balón. Cano que se queda con la pelota. Cano buscando a López y lo rechaza desde el fondo. Armoa. Mareco que vuelve a levantar la pelota. Balón que se le queda a Ronnie Bogado. Abriendo para Sanabria. Rodrigo que intenta aguantarle, puntear el balón. Fernando López, Cano. Balón que se desvía. Fernando López, vuelve a meter Rodrigo que lo corta. Sánchez que aprieta, se queda con el balón. Acelera Río Salado. Va Sánchez. Sánchez con el balón. Cae al suelo y falta. Y es amonestado Bogado. Ronnie Bogado y es tiro libre, señores. Para el conjunto del Río Salado. Bueno, se lo iba, Marcelo se iba por ese sector. Era un poco difícil poder contener esa potencia que tiene Marcelo también. Ahí ingresa la asistencia para Sánchez, el capitán en el conjunto del Río Salado. Y Nanagua que sigue preparando cambios, ¿verdad? Sí, su última ventana tiene 2 últimos cambios también. Creo que van a jugar con todo también para poder... ¿A cuánto vamos, Tony? Estamos... Vamos a mirar un poquito. ¿A cuánto vamos? Vemos que se prepara con la número 9. 39 minutos. Con la número 9 se prepara y la número 4. Con esas 2 camisetas, el cambio en el conjunto de Nanagua. No, creo que se cambió otra de vuelta. El 4 creo que fue a la banca de vuelta. ¿O va a ser 3 cambios? El 9 sería Julio Trinidad. Trinidad. Muy bien, Trinidad que viene. Y el otro, no le pude ver el número de camiseta. Vamos a ver. Eso lo puede anotar, Armando. Hoy la número 9. Julio Trinidad.
Y el otro sería 14. El 14. Vamos a ver quién es el 14. Giovanni Rosales. Rosales. Muy bien, señores, tiro libre. Mientras estamos anotando los cambios que lo va a realizar el equipo de Nanagua, vamos a ver quién se retira. Va a ser Mesa, si no estoy equivocado, que ya viene acá. Damián Mesa. En el conjunto de Nanagua que se retira. Y para ingresar, vamos a ver. ¿Y el otro quién sería? Rosales, que ingresa por Mesa. Y Julio Trinidad, que va a ingresar por... Vamos a ver quién. Probablemente sea por Tacuara. No podemos divisar acá porque no preparó el cartel, ¿verdad? Fernando López. Sí o sí tienen que ser los cambios Sí. juntos, porque es la última ventana del Nanagua. Entonces ahí le dice para que salgan al costado. Allá se va a retirar Páez. Nervio. Es Páez, ¿verdad? Es Páez. Muy bien, señores. Trinidad dentro. Lo va a autorizar el árbitro, señores. Va Fernando López. Y López, balón dentro del área. Rechaza el conjunto de Nanagua desde el fondo. Roma Barrato que se queda con el balón. Intenta salir, pero creo que ya había... falta, estaba anulado. Y va a corresponder salida desde el fondo, señores. Para el equipo de Nanagua, lo vemos al portero. Tobías Alonso, que sale por el sector izquierdo. Lo vemos a Rosales con la pelota, el recién ingresado. Rosales con Ronnie Bogado. Lo tiene Bogado. Jugando rápidamente con Armoa. Lo tiene Armoa. Se le muestra a Rodrigo desde el fondo. Rodrigo con la pelota. Candia. Van a jugar con una línea de tres, aparentemente ya el Nanagua también, aprovechándolo, tratando de aprovechar al máximo a los nuevos ingresantes. Pelota que lo tiene Bogado abriendo para Fernández, que intenta levantar el balón dentro del área. Tacuara que no llega y ya estaba el banderín levantado. Ya había posición adelantada Tony. Y va a corresponder salida, señores, para el conjunto del Río Salado. Ahí lo vemos. Sería Pirayú Martínez. Ahí que se va recuperando para proseguir el encuentro, señores. Impresionante la cantidad también de personas que nos están viendo por Facebook y YouTube. Muchísimos amigos que se van sumando con nosotros. Muchas gracias a los grandes amigos conectadísimos con nosotros, los que van compartiendo la transmisión en vivo, los que van dejando sus comentarios, tanto en la plataforma de Facebook y en el canal de YouTube. Muchas gracias, en serio. Salida desde el fondo. Balón para arriba. Rodríguez que intenta. Pasa de todos. Cano que acelera. Rodrigo en la marca. Cano. Encara Cano. Intenta avanzar. Le puntean la pelota. Recupera Nanagua, señores. Al ras en suelo con Tacuara que intenta aguantar. Gira Tacuara. Cae al piso. A ver qué dice el árbitro. Es falta y tiro libre, señores. Para el equipo de Nanagua por el sector derecho. Casi, ¿sí? 750 personas viéndonos en el canal de YouTube, Cristian. Muy bien, a los que están en YouTube les pueden dar me gusta a la transmisión. Vamos a ver cuántos me gusta nos ganamos en esta recta final. Ahí en el canal de YouTube, los amigos que se van sumando con nosotros. Lo autoriza el árbitro, señores. Tiro libre. Balón para arriba, al borde del área. Pirayú de cabeza. Fernando López que levanta. Intentaba desde el fondo el capitán. Rosales que no llega. Roma Barreto que acelera, señoras y señores, por el sector derecho. Se le muestra Cano y Rodríguez por el sector izquierdo. Vamos a ver, intenta dentro del área, le ganan la posición, aguanta. La pelota que se pierde por línea de fondo. Y estaba libre por el sector izquierdo Schneider y Cano. Pero no pudo aguantar. Mala salida de Nanagua. Sí, señor. Muy bien, señores. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando con nosotros en la cobertura en vivo aquí desde el Coronel Carlos Garcete, desde el estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, esperando al último finalista, el equipo del Guaraní, que ya está clasificado y hasta ahora con la victoria de 1-0 Río Salado, que se está sumando, pero hay mucho todavía del encuentro, señores. Pelota que lo tiene Blas Armoa, que intenta Sánchez, balón que se desvía, es lateral, señores, para el conjunto de Nanagua, por el sector derecho. Y lo vemos a Rodrigo para salir. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ahora sí, decide tirar para Ronnie. Candia.
Lo tiene Candia, que acelera. Vamos a ver, Candia. Gira bien, Villalba. Intenta sorprender Candia, que se queda con la pelota. Decide abrir rápidamente con Armoa, que intenta avanzar. Sánchez, que le roba el balón. Sánchez. Cano para atrás. Schneider. Pelota muy fuerte. Y va a quedar en las manos del portero, que sale rápidamente desde el fondo. 7 minutos más. 7 minutos más, señores. A 7 minutos de la gran final, el conjunto del Río Salado. A 7 minutos del equipo de Nanagua para tratar de llegar al empate y estirar a la tanda de penales. Esto, Rodríguez, López, Cano, va Cano, señoras y señores. Alonso, Roma Barreto buscando a Cano de vuelta, que intenta perfilarse, aguanta, intenta salir Nanagua, señores. Roma, que lo tiene por el sector derecho dentro del área. El arco, cambia. Balón para arriba, de vuelta, señores. Banderín levantado y se salvó Nanagua. Tremendo lo de Alonso. Hay que decir que es un arquero que está siendo siempre protagonista en el equipo de Nanagua. Salvada fenomenal de Tobías Alonso. Estábamos hablando ya del cierre del encuentro, señores, pero va Nanagua. Tiene tiempo para tratar de empatarlo. Balón que lo tiene Sanabria, que intenta aguantarle. Roban la pelota, señores. Rodríguez, que se queda con el balón. Intenta adelantarse de vuelta y se queda con el balón. El equipo de Nanagua abriendo Villalba por el sector izquierdo. Bollo Fernández. Villalba de vuelta con el balón para atrás con Ronnie. Hoy lo tiene Bogado, que se perfila. Ronnie intenta, se resbala al arco. Balón desviado afuera. Y va a corresponder salida, señores, desde la portería para el equipo del Río Salado, que lo está apoyando el público, que se siente el aliento desde las gradas. Salida, señores, para el conjunto saladeño desde el fondo. El portero Adolfo León para colocar el balón. Ahora sí, León para la salida desde el fondo, señores. Victoria del Río Salado 1-0. Hay tiempo para el equipo de Nanagua tratar de buscar el empate. Hay tiempo para tratar de asegurar la victoria del equipo del Río Salado. Candia con la pelota. Candia intenta buscar, se le escapa la pelota. Sánchez, Fernando López, que aguanta. Cano que abre por el sector derecho. Roma, que intenta fuerte, el pase es lateral. Para salir desde el fondo lo vemos a Candia. Para la salida lateral rápidamente con Bogado. Ronnie con la pelota. Lo tiene Ronnie. Rosales, que se le muestra. Trinidad, que no podía. Rodríguez para atrás. Intenta salir. Vamos a ver. Gira para atrás. Mira Yu Martínez, que levanta el balón y la juega larga. No está nadie. Rodríguez, que acelera. Alonso. Balón para José Villalba, que intenta avanzar. Sánchez, que lo revienta y es lateral, señores. Para el equipo de Nanagua. Un poco más para atrás, le dice el árbitro principal. Ahora sí. El balón para Rodrigo. Moviendo para Alonso. Alonso, que se perfila para levantar y jugarle a larga. Alonso. Balón dentro del área. Intenta salir desde el fondo. Ya estaba el banderín levantado, Tony. Offside. Estaba todo anulado. Y va a corresponder salida, señores. Minutos finales de este gran encuentro entre el Río Salado y Nanagua. Tremendo partido. Hay que decir que aguantó prácticamente todo el segundo tiempo Río Salado. Trabajando con 10 hombres. Sí, señor. Balón que lo saca el León desde el fondo. Ronnie Bogado, que recupera para Nanagua. Vamos a ver, Bogado. A pesar de la derrota, qué partidazo metió Ronnie Bogado. Sí, señor. Balón para arriba. Virayu, que lo rechaza desde el fondo, señores. Intenta hacer resbala, intenta recuperarse. Sanabria abriendo el balón. Fernández, que intenta levantar. Vamos a ver, se le queda. Intenta al arco. Balón que se desvía. El portero que vuela. Balón que se pierde en el palo derecho del portero. Y va a ser salida, señores, para el equipo del Río Salado. Así mismo, busca por todos lados Nanagua llegar al gol del empate, pero se ve un poco complicado ya en la Estamos cerrando este encuentro. Estamos ya en la parte de descuento. Sí, señor. Ahí lo va a levantar el portero, lo autoriza el árbitro. Adolfo León para sacar la pelota desde el fondo. Balón. Pelota que la juega larga. Cano, que intenta. Rodrigo, que lo corta. Ahí lo vemos rápidamente el capitán abriendo por el sector derecho. Vamos a ver si intenta jugar la larga. Sí, señor. Pelota para arriba, el borde del área. Candia, que no llega. Osvaldo Fernández, que juega para atrás. Para
El capitán que la juega larga. Trinidad que intentaba dentro del área. Lo rechaza desde el fondo. Fernández que se queda con el balón. Osvaldo intenta levantar. Rodrigo toca bien. Se perfila. Vamos a ver si tiene espacio y se anima. Decide abrirlo por el sector derecho. Balón dentro del área. Deja correr Tacuara. Intenta salir Río Salado. Balón que lo tiene Rosales. Lo pierde Fernando López con la pelota. Cano que acelera. El capitán que metió en la mague. Y se queda con la pelota. Y la va a jugar larga. Sí, señor. Bogado. Balón para arriba. Candia que no llega. Trinidad que intenta girar. Cae al piso y es falta, señores. Falta. Una de las últimas del partido, Cristian. Tremendo sobre el final. El público de Nanagua que tiene una pequeña esperanza sobre el final. Río Salado que alienta. Tremendo la final. Podría ser un tiro libre directo al arco de Bollo. Vamos a ver. Osvaldo Fernández. Un especialista también en este tipo de jugadas, Ahí lo vemos a Adolfo León dando indicaciones desde la portería, recostado el palo para dar indicaciones a la barrera. Le puso la espumita ahí a Osvaldo Bollo Fernández que no mueva más el balón desde ahí. Vamos a ver cuántos se quedan en la barrera. Señor, ¿todo bien? Muy bien, señores. Ahí lo vemos a Sánchez que se va a acostar atrás de la barrera. 1, 2, 3, puedo contar. 4 que se va sumando Pirayú. Peligroso tiro libre. Sí, señor. Puede ser la última. Hasta acá nada más. Le está diciendo, creo que a Candia y a Rosales y Sanabria que está ahí cerca también. Ahí lo va a autorizar el árbitro, señores. Mucha atención en el coronel Carlos Garcete. Va Bollo. Va Fernández al arco. Balón en la barrera, señores. Ronnie Bogado que se queda con el balón. El capitán que levanta la pelota buscando a Tacuara. Que no llega. Pelota que se va a perder porque está banderín levantado, señores. Todo anulado. Y va a corresponder salida desde el fondo para el conjunto del Río Salado. Bueno, para mí que fue la última que tenía el Nanagua. Ahí vemos al árbitro ver su reloj. Aparentemente ya lo da por terminado. Señoras y señores, es el final. Final del encuentro. Victoria del Río Salado, que lo aguantó con 10 hombres. Más de 45 minutos. Tremendo. Y lo peleó, lo buscó el equipo de Nanagua. No pudo llegar al empate, señores. Lindo partido. Y ya tenemos el finalista, señores. El Río Salado, que se suma a su nombre en las finales por tratar de llegar a una estrella más en su carrera, el conjunto del Río Salado. Tremendo trabajo del equipo de Río Salado que peleó hasta la última pelota para poder llegar a esta final. Una final que llega muy peleada, como todos los años también. El Río Salado va a reprisar lo que fue la final 2025, donde había disputado esta misma final Guaraní Río Salado. Y bueno, vamos a ver cómo termina en esta temporada el año pasado. Recordemos que el Río Salado en su centenario había conseguido el campeonato. Y ahora veremos cómo va, Cristian. Sí, señor, tremenda victoria, festejo grande de todo el público saladeño aquí en el Coronel Carlos Garcete, en todas las graderías donde están ocupando la gente del equipo del Río Salado, ahí en la casa, en el negocio, en el trabajo, donde quiera que estés. Los amigos del Río Salado, muchísimas felicidades por esta clasificación en una final. En esta final, en la Liga Limpeña de Fútbol, uno de los torneos más apasionantes y más grandes de tanto el departamento central, mi querido Tony. Así mismo, Cristian, me gustaron el trabajo de Pirayú, me gustó también Marcelito, que fue gravitante por el sector izquierdo, uno de los jugadores que mayor recorrido tuvo en este partido. Fue un partido muy vibrante, hay que decir que complicado para el Río Salado por quedar prácticamente al término del primer tiempo, ya quedar con 10 hombres, pero pudo pelearla, pudo llegar a esta final más, una final más para el Río Salado. Vamos a tener choque de multicampeones el próximo domingo, Cristian. Sí, señor, el domingo, la fecha marcada para arrancar la primera final que lo pone enfrente el Club Guaraní, el Río Salado, en lo que va a ser una final de alto vuelo, señoras y señores. Suponemos que va a ser un estadio Coronel Carlos Garcete repleto de aficionados, con una fiesta con color, que es lo que siempre se caracteriza a estos dos colores. Doble jornada el domingo. Doble jornada juvenil.
Juvenil también va a estar jugando en el primer encuentro. Mismo partido, ¿verdad? Mismo partido. Mismos equipos en este caso, ¿no? La finalísima ya en este caso. Cabe recordar que terminó empate, creo, ¿verdad? Sí. 1-1. 1-1 el primer partido y puede haber ya campeón. Puede haber campeón. Probablemente domingo. por eso se va a jugar un poquito temprano también la división juvenil el próximo domingo. Sí, señor, así es que lo está festejando aquí en el Coronel Carlos Garcete, el equipo del Río Salado con su público, con humos de colores, una fiesta total, mitad de semana, la fiesta deportiva de Limpio que lo estás disfrutando a través de Limpio Digital TV. A pesar del frío, a pesar de la lluvia que hubo un poquito más temprano, se pudo tener una cantidad importante de aficionados también el día de hoy. Y bueno, hoy pueden disfrutar la clasificación del Río Salado a una final más. Sí, señor, semana cortita para el equipo del Río Salado. Lo festeja hoy, mañana ya de vuelta pensando en lo que va a ser el encuentro del domingo. Así mismo, espectacular. Estaremos el domingo, nosotros ya con la primera final del campeonato de la Liga Limpeña aquí con el equipo de Limpio Digital. Nos quedamos con Marcelo, Cristian. Sí, señor. Marcelo es la figura central de ofertas elegida hoy por el equipo de Limpio Digital. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los grandes amigos que están conectados con nosotros, que nos acompañaron desde bien temprano en esta cobertura a través de Limpio Digital TV. Muchísimas gracias a los que nos enviaron mensajes, nos enviaron fotos, dejaron su comentario. Casi 1.300 personas estuvieron con nosotros en vilo en lo que fue esta definición de las semifinales y es algo muy importante. Los números siempre hablan también del trabajo que estamos realizando y bueno, y si tuvimos unos pequeños inconvenientes, bueno, trataremos de mejorar para el próximo domingo también, Cristian. Claro que sí, desde bien temprano ya vamos a estar en la cobertura en lo que va a ser. Muy bien, ahí está. Felicidades a la gente de Río Salado por la clasificación, están en las finales. Sí, señor, desde bien temprano el domingo nos estamos preparando, señores, para lo que va a ser una cobertura tremenda de vuelta de Limpio Digital TV. Así es que le invitamos a todos los grandes amigos y a gente que quiera formar parte ya de esta selecta tanda de publicidades, ya también que se puedan ir sumando sin ningún problema. Así mismo, le agradecemos a todos los que ya se sumaron y los que quieran sumarse, aficionados del Salado, también hay nuestra amiga Esmil ella también que ya nos acompaña también hasta las finales en el campeonato de la Liga Limpeña, siempre también colaborando con nosotros en este trabajo que hacemos arduamente cada año, tratando de demostrar lo que es la importancia de lo que es el campeonato de la Liga Limpeña, siempre valorando todo el esfuerzo también de los clubes y bueno, tratando de llevar esos detalles, esos pequeños detalles, siempre el Limpio Digital está presente en esos detalles, Cristian. Sí, señor, muchísimas gracias a todos, en serio, el domingo les esperamos de vuelta desde bien temprano para lo que va a ser una cobertura tremenda, para tratar de cubrir todos los detalles, ya también para que la gente pueda disfrutar en la casa, lo que están en el exterior, de una cobertura tremenda como está caracterizado siempre de la mano de Limpio Digital. Así mismo, nos reencontramos el próximo domingo y saludos a todos, chau, chau.